Bueno, pues está con nosotros acá don Guillermo Loya Cobian, que quiere gobernar la ciudad de Puebla, la cuarta ciudad más importante del país, Correcto. la capital del estado de Puebla, una ciudad con altibajos fuertes, con contrastes, con muchas cosas y con ausencia, a mi pobre entender, de un auténtico proyecto cultural. Y hoy presentarás tu agenda cultural dentro de un ratito y te robé aquí unos instantes para que nos adelantaras algo, pero la verdad es que tengo varias curiosidades, Memo de Loya. Primero, eh, veo tu campaña muy al margen de la campaña del partido institucionalmente hablando. Veo tu campaña desde un principio alejada del formato de diseño gráfico del PRI, más ciudadana, lo comentamos hace algún tiempo, desde que te registraste, que eras el único que no salía con el sello, ¿no? Entonces por ahí algunos periodistas se molestaron. Veo tu campaña preocupante para tu contrincante Eduardo Rivera, a raíz de una charla que tuve con tu hermana Luzaida, a quien quiero mucho, y yo la hacía trabajando en la Universidad de las Américas, que ahí es donde la vi por última vez. Estaba encargada de buscar crear algo que la Universidad de las Américas, después de que los Espinosa se separaron, no ha podido conseguir, porque los Yankees nunca han convivido con la sociedad poblana, una especie de patronato de personas, de empresarios que pudieran involucrarse con el tema de cómo manejar a la UTLA, una de las universidades más importantes de México, sin duda, ¿no? Y entonces Rosaida estaba diciendo, oye, estás en el lugar ideal porque pues, tu apellido, tu presencia, conoces Puebla muy bien, etcétera, etcétera. Y la última vez que hablé con ella, digo, ¿cómo vas en la UTLA? Me dice, no, pues ya no estoy. ¿Cómo que ya no estás? No, pues es que fíjate que ya sabes, como Memo se metió a la política, dije, ah, claro, Derbez es el asesor de Eduardo Rivera. Y entonces hasta allá te rasparon. Cuéntame. ¿Por dónde empezamos? Perdón, pero este tema no venía al caso, pero me acordé. No, bueno, pero yo creo que esas cuestiones pintan de cuerpo completo a quienes están aspirando. En caso dado, creo que la vinculación de negocios que se tienen por el candidato Rivera, Eduardo Rivera, con concretamente el departamento de ULAP Consultores, Sí, que es manejado por un señor Juan Manuel San Martín, que es el que directamente se prestó y pide el despido de mi hermana, en razón de una petición, evidentemente, de una cuestión de vinculación y de cercanía con el candidato Eduardo Rivera. El problema de esto es hacer y prestar también a una estructura universitaria a través de recursos humanos para una situación que meramente tiene un tinte de revanchismo político. Revanchismo político que además se presta a la sospecha de no querer tener cercano a gente que de alguna manera, como lo es mi hermana, que es una profesional, no querer tener cerca de ese círculo donde se ventilan los negocios que se hacen alrededor de consultoría, que a su vez, pues bueno, es encauzada o es llevada. O sea, Rivera fue en su momento cobijado por Derbez, cuando el morenovallismo lo hace a un lado, ahora anda barriendo las calles porque también es la señora, pero en su momento lo jalan, lo cooptan, lo protegen, y ahí es en donde entra este asunto de la consultoría. Sí, tú conoces bien la historia. Sí, conozco muy bien la historia. Lo preocupante de todo esto es, repito, prestar una estructura universitaria. Y a fin de cuentas, pues bueno, yo soy egresado de la Universidad de las Américas también. Yo, con muchos esfuerzos, antes que tú lo sabes. Estuviera en la mucho antes, yo estaba con Enrique Cárdenas, también me egresó Enrique Cárdenas. Claro. Pero una universidad, desde su propia denominación, lleva su destino. El universo de pensamiento, a fin de cuentas, debe estar alejado de este tipo de contaminaciones, y pues mucho menos cuando se da una vinculación laboral que involucra el dejar sin trabajo, sin percepciones a una mujer que pues también, como tú sabes, es de alguna manera también pilar de sostenimiento de su propia familia. Así es. Y se me hace una real vileza. Digo, no es que veniera preparado, ¿verdad? No es que viniera preparado. No venía preparado, pero toda la información. No, son algunas cuestiones gráficas. En la ceremonia de investidura. Ah, sí, claro. En la ceremonia de investidura, pues abiertamente se hace proselitismo a favor de Eduardo Rivera, pero ahí es donde, a partir de esa situación en donde el candidato conoce de la vinculación laboral que tiene mi hermana con este señor,
que es el señor Juan Manuel San Martín. Ah, claro, lo conozco. Bueno, es donde se da sospechosamente todo este proceso, el cual concluye en un despido laboral. Pero repito, la situación apremiante en la aclaración no es esa. A fin de cuentas, pues bueno, se termina el ciclo laboral y se acabó. Por cualquiera que haya sido la razón, pues a fin de cuentas es una situación que pasa por recursos humanos, pero lo que es verdaderamente preocupante... Esto fue hace poco, ¿no? Sí, aproximadamente un mes más o menos, 3 semanas por ahí. Que fue un proceso, evidentemente, que se desata desde la ceremonia de investidura. Claro. Ahora, tu campaña, faltan 30 días y las cosas en la ciudad de Puebla, ¿no andas regalando canastas de huevos? No, de ninguna manera. Andas con otro rollo. Pero te siento un candidato más... En Puebla tenemos Yaitza. Más como que del lado de los ciudadanos que del partido. ¿Es una percepción correcta? Mira, yo soy aquel que tuvo la responsabilidad de formar cuadros dentro del partido. Cuando me confieren la responsabilidad del Instituto de Capacitación, es la obligación personal y además por convicción de adentrarte y saber verdaderamente de las causas y justificación de un instituto político como lo es el Revolucionario Institucional. Y siempre en la visión propia, por supuesto, llevó esta necesidad de recuperación desde la ciudadanía de un partido político que, como tú bien sabes, nos han colgado y endilgado situaciones muy negativas dentro del juicio social y de la marca del partido. Creo que es una cuestión a la cual no somos ajenos y, sin embargo, somos varios, algunos que también no sentimos la necesidad de cargar como una losa sobre los hombros la responsabilidad. Pípila. La responsabilidad, sí, de una condición humana que es un mal comportamiento de otros. En razón de ello, yo conozco de raíz a mi partido, yo conozco de raíz las causas que lo justifican y la reivindicación social que propone. Y a fin de cuentas, créeme que no es tan distinto de algunas otras fuerzas de izquierda. ¿Por qué? Porque me llama la atención que hay algunas compañeras y compañeros de otros partidos políticos que les he preguntado cuáles son los documentos básicos que sostienen a su instituto político y ni siquiera eso saben. Nosotros tenemos la obligación de conocer de raíz al partido y por ello pues también soy aquel que sabe que de la causa institucional es una cuestión que necesariamente te debe sostener. Y yo creo que la congruencia es algo que te lleva, pues evidentemente, como faro en tu vida. No puedes de alguna manera desapegarte de un día para otro, de convivir con una ideología partidista y al día siguiente tener otra camiseta, como han ocurrido en varias cuestiones también que tienen que ver con nuestro partido y que tienen que ver con otros partidos políticos. A mí me llama mucho la atención lo práctico, el pragmatismo que se está llevando a cabo en el ejercicio de la política. Oye, ¿crees que la bola de nieve morena arrastre la ciudad? Por supuesto que hay un grado de contaminación, de contaminación o de encauzamiento. Yo creo que deberíamos tener muy claro del valor personal, del peso político, de la preparación y consistencia, que algo es lo que estabas hablando hace unos momentos. David, sí. Sí, de quienes están compitiendo, de quienes estamos de alguna manera en esta carrera, y pesarnos sin las propias marcas de los partidos políticos para saber, como diríamos, tete a tete, quién es quién. En eso sería el mundo ideal y sin embargo, pues evidentemente creo que derivado de una siembra consistente, paulatina y progresiva que se hizo del rencor social, que es una de las propias características del populismo, como tú lo dijiste. El rencor social es terreno fértil para que surja la demagogia y de la demagogia surge la irresponsabilidad. En ello, pues evidentemente se ha encontrado un terreno muy fértil para encauzar ese odio, ese rencor social que se refleja en muchas vías, en redes, en expresiones, en todo, y hacer de una marca de partido la posibilidad esperanzadora de un cambio en la situación nacional o en las situaciones locales. Sin embargo, repito, creo que esto, para mala fortuna de algunos que son de núcleo creyentes, no ideológicos, sino creyentes en lo que implica un proyecto de izquierda como el que es Morena, pues probablemente tendrían que analizar más a fondo si verdaderamente están sostenidos en ideología y en los personajes. Tú sí piensas que va a haber voto diferenciado, o sea, si sí, vaya claro. a votar por el presidente de un partido, no necesariamente votará por el candidato a diputado o a presidente municipal. Me lo he encontrado en la calle, Jesús Manuel, de verdad me lo he encontrado en la calle. Mira que he estado en la calle, mira, ahí está la prueba. Ya somos como bicolor de vainilla y chocolate, de las asoleadas y de la gastada de suelas que hemos dado en una campaña que yo decidí acercar al ciudadano. No una campaña de grandes publicidades, no una campaña de grandes... No se te ve
No, muchos espectaculares. he decidido no subir espectaculares. Lo que he decidido es estar en las colonias, en las unidades habitacionales, en las juntas auxiliares, donde verdaderamente un ciudadano puede tener enfrente al candidato y le puede contar de los problemas de la colonia. No se los va a contar el espectacular, ¿verdad? El espectacular nada más son impactos visuales, publicitarios, pero que no te dejan ver tampoco realmente de la consistencia en la cual estás hecho. Y yo todos los días tengo un microdebate con el ciudadano. O sea, ¿cuántas personas tienes en contacto diario? No, mira, la verdad es que la medición exacta no la tengo, pero la realidad es que hemos buscado... ¿Cuántos eventos? No, estamos alrededor de 7-8 horas caminando diario. ¿Caminando? Sí, 7-8 horas equivalen aproximadamente a 15-17 kilómetros más o menos. Eso es lo que tenemos a las casas, tocas. Llegamos, tocamos, cómo está, me pongo a sus órdenes, mire, yo soy tal, ¿Cómo etcétera. te recibe? Evidentemente, en muchos de los casos, pues ese rencor social te deriva en una mala opinión del ciudadano. Y es normal, pero también lo que me da gusto, que de esa franca rebeldía ciudadana, muchos han salido convencidos cuando hablamos con ellos. De verdad, te lo digo. A dialogar, a conversar. Claro, por supuesto. No nada más el que te cierra la puerta y dice, no, claro, no estoy con el otro o la otra. Permítame comentarle de nuestra oferta y permítame comentarle por qué el Partido Revolucionario Institucional no debe estigmatizar a todos los que de alguna manera militamos en él, etcétera. Yo tengo, te repito, microdebates diarios con el ciudadano y por eso no le tenemos miedo a los debates. No, yo creo que el debate solamente le puede tener miedo al que no está preparado, ¿no? Y además, pues bueno, era un ejercicio habitual que nosotros hicimos en el propio ICADEP. Tuvimos ejercicios con concursos nacionales de debate político, en los cuales en todos los entrenamientos, en todas las capacitaciones, pues ahí estuve yo, ¿verdad? Que pues ya más o menos traemos un poquito de calor. Sí, o sea, no le tienes miedo a eso, pero no, hombre, para nada. Y además, el tema es que quienes le tienen miedo son los de lado, ¿no? Yo creo que en una estrategia personal de esconderse o de ponerse pues, tras de los asesores, tras de los voceros, en donde me da la impresión que no hay frontalidad en esto, no hay diálogo de alguna manera contrapuesto para poder tener la idea de contrastar nuestras ideas y nuestras propuestas. Ahora, el tema cultural. Qué maravilla. Parece ser que es una de las asignaturas pendientes de los últimos años. Sin duda. Independientemente de las siglas que gobiernen. Los presidentes municipales le dan más importancia a tapar baches, a cuidar de que haya una luminaria, que los parques y jardines estén listos para las fiestas del 5 de mayo y del 15 de septiembre y esas cosas. Le dan más relevancia a la policía turística para que camine el Zócalo, ¿no? Para que se vea que hay vigilancia. Sí. Pero yo antes convivía mucho con le llamábamos el hombre Talavera, que uno de sus personajes, Miguel Moctezuma, un chavo que viene de Tepito, que bueno, tiene una vida interesantísima y que logró colocar a su personaje, el hombre Talavera, como uno de los símbolos en el Zócalo, se convirtió en un ícono. Pero de pronto, pues las decisiones del trienio, cuando estaba Gali, algo pasó, ahí la encargada de cultura, no sé exactamente quién, o el regidor Méndez, alguien, tomaron la decisión de desaparecer a todos los personajes que se disfrazaban, que es todo un arte, es todo un proyecto. Y bueno, yo la verdad estoy cansado de ver copias de Picasso y ver copias de es lamentable. Y ver, es una tontería. Es lamentable. Es un negocio de un español que andaba ahí con una muchacha de aquí, pero bueno, es otra historia. Me interesó mucho saber qué proyecto cultural tienes. Sin duda. ¿Cuál es tu proyecto cultural? Yo siempre he creído, y tú eres un hombre muy culto. ¿Todavía con los pitufos de San Antonio? ¿Ya? Mira que falleció Miguel. Sí, falleció Miguel. Falleció Miguel y fue muy sentido para mí porque en Miguel yo tenía un amigo de un liderazgo urbano como lo era él en una zona difícil. Bueno, San Antonio, barrio fundacional de San Antonio, donde tú sabes que también pasaron parte de la gran historia poblana con ese tradicionalismo de los barrios, donde incluso se dice que le hicieron la cicatriz a Agustín Lara. Eso lo de saber, que es leyenda urbana. Lo que sí era real es que era una... ahí, ¿no? Donde está está Agustín Lara con su cicatriz. El Farol Rojo y el Rívol y de esos lugares non santos que tenía San Antonio. Pero bueno, es otra historia. Tú eres un hombre muy culto, Jesús Manuel. No, yo soy no, claro que sí, hay que decirlo. El club de las alabanzas. El hombre tiene más tablas. Este señor tiene más tablas que Gaona. Sí, pero por las cajas de madera de acá lado que me regaló Agustín Bravo. En realidad, tú sabes que cuando una ciudad quiere apuntalar su cohesión social,
quiere de verdad definir identidad hacia el futuro y distinguirse de los mapas convencionales que te da la geografía, sino verdaderamente tener un lugar ganado, le apuesta a la cultura, le apuesta a la cultura. Más cultura, menos violencia. Así es, que además pues es la condición o la precondición básica para poder tener una sociedad sana que no le dé alojamiento a lo que estamos viviendo. Alojamiento que se ha creado por incentivos de destejernos, vaya la expresión, como sociedad, y de perder paulatinamente una identidad que nos ha borrado de los mapas del convencionalismo que teníamos nosotros en la idea de ser poblanos con identidad, o desde la frase muy banal de los pipopes, pero si yo les digo pieza poblana perfecta, en la idea de que ya no somos ni camoteros, ni Talavera, ni muchas otras cuestiones. Camoteros nunca hemos sido. No, bueno, ya la producción de camote ya no existe. Por el básicamente. tema del fútbol, ¿no? Que alguien le puso los camoteros. Los camoteros. Bueno, después fueron los ejecutivos de la franja, que estuvo un poco peor, ¿de acuerdo? Lo sabes. Sí, no, bueno. Pero bueno, regresando a esto, cuando se le quiere verdaderamente dar una oportunidad de apuntalamiento a una ciudad, se apuesta en la parte cultural. Y Puebla, repito, ha destejido y ha desdibujado su propia identidad cultural, en donde no existe ni siquiera un consenso de participación, ni vínculos, ni puentes para poder de alguna manera hacer esto participativo hacia la parte cultural, hacia la parte estructural orgánica del ayuntamiento, que no cuenta, y hay que decirlo, no cuenta con una política cultural. El no contar con una política cultural te da permiso, te da concesión para que puedas hacer este tipo de cuestiones que verdaderamente yo considero que no nos identifican y no nos definen como poblanos. Copias de Miguel Ángel y de Tutankamón y que además habría que hurgar un poco porque son proyectos multimillonarios. Sí. Yo creo que eso desafortunadamente no se apega en la identidad de las expresiones artísticas y culturales. Yo no veo en los últimos años la promoción de los artistas locales, de los valores culturales. Y eso es algo, no los veo. Eso es algo de lo que nosotros insistiremos. Y de verdad es una parte, incluso pues aquí te traje la propuesta de arte y cultura, si le quieres echar una hurgadita, que es lo que se presentará en algunos momentos. En 10 puntos contenidos dentro de esta propuesta, nosotros pretendemos que Puebla sea el primer municipio, el primer ayuntamiento poblano que vuelva a definir de verdad un rumbo cultural de la ciudad y poder darle de esa vocación, poder hacer de esa fortaleza convertida en vocación, una situación de oportunidad muy clara, Jesús Manuel. La vocación turística y el apuntalamiento que podemos tener por esto es una cuestión real. Y de la oferta que tenemos actualmente como ciudad, no hemos aprovechado nuestra propia potencialidad hacia el futuro para poder de alguna manera ensalzar nuestro lugar ganador. Es que, mira, bueno, en el ayuntamiento no, pero en el estado, el tema de cultura está supeditado al de turismo. Bueno, pero también hay una cuestión. En el caso de la ciudad, no. Hay un instituto independiente. Así es, ¿sí? Y sin embargo, la política pública derivada de la parte cultural, pues básicamente, como tú dices, viene aparejada a la promoción turística, pero se mandata y se dicta desde el gobierno del estado. No tenemos una vocación cultural propia como ciudad, y eso no nos ha permitido amalgamar o juntar nuevamente todo este tejido de sociedad. No la tenemos en los últimos tiempos, ¿sí? Porque sí llegamos a tenerla. Hablo de presente, por supuesto, y la llegamos a tener en momentos gloriosos. Porque no tenemos un museo de la ciudad. Tú recordarás, sí, claro, a ver, y la política de museos, evidentemente, la parte de infraestructura cultural derivada en museos, creo que es una cuestión en la cual hay que insistir. ¿Por qué? Por mucha polémica que se ha hecho alrededor de la, ¿cómo le llamaríamos?, del sangrado que se dio desde los museos tradicionalistas de Puebla para alimentar un proyecto cultural. Usaste una palabra muy elegante, sangrado, un robo, pero hacia el proyecto del Museo Barroco. Y el proyecto del Drácula, ¿no? Porque y con ello, lo que tenemos que devolverle a la sociedad poblana es que la cultura es una expresión de todos, es una expresión que no distingue tampoco de ubicaciones sociales, ni mucho menos. Y con ello, pues bueno, dentro de esta propuesta que consideramos una propuesta completa, apuntalada, hurgada dentro de la propia comunidad que tiene de este tipo de expresiones la oportunidad de hacer y de dar una opinión, es nuestra fotógrafa, es que de pronto se voltea y se espantó. ¿Por qué? Porque Isabel nos echa la mano aquí todos los días con nuestras fotografías. Gracias, Isabel. Biblioteca pública, tiene tiempo que no escuchaba yo esa palabra. Es que además es una cuestión que te da oportunidades. Y arte, en las salas de lectura, en las bibliotecas públicas de las juntas auxiliares, como se está promoviendo, además con lectura asistida, con cuestiones que no nada más van a constituir inmobiliario.
artísticas. Residencias artísticas. Pedro Ángel Falú lo echó a andar hace mucho tiempo, Es llegó correcto. Moreno Valle y lo cerró. Así es, Dieron la hay que casa, retomarlo. sí. Hay que retomarlo porque a fin de cuentas Puebla tiene esa posibilidad. Y los festivales internacionales. Así es. Esto los organiza el Estado, ¿no? Sí, sin embargo, la participación del ayuntamiento, repito, ha sido nula. Nula porque no hemos definido de esa política cultural una cuestión que nos permita implementarlo en políticas El concurso públicas. de los balcones, esto hace años que no se hace. Precisamente. Imagínate la imagen urbana que le proporcionaría No, claro, los balcones son muy bonitos. el tener, y que además contamos con muchos de ellos aquí en el primer cuadro del Centro Histórico. Esta es una oferta encauzada y que tiene de alguna manera un grado de articulación, o el objetivo de ella es verdaderamente incidir en la totalidad de política pública. ¿Por qué? Porque esto, repito, muchas veces es la precondición real para poderle dar en sociedad algunas cuestiones que tienen que ver incluso con la aparición de este ola y fenómeno de criminalidad que estamos sufriendo. ¿Por qué? Por la poca integración que promovemos dentro de nuestra propia Puebla y lo que ello ha derivado en tener núcleos verdaderamente desmembrados que no coinciden en algún punto de convivencia social. Y por eso la cultura para mí es sumamente importante. Y más allá, por supuesto, teniendo que honrar un apellido. ¿Ya tienes quién se va a hacer cargo de eso? Estamos ya en eso, al igual que estamos en esto también de... Sería interesante saber claro. los nombres. Ya estamos prácticamente 30 días de conocer de quiénes nos van a acompañar. ¿Cómo ves, Jesús Manuel? Me gustó lo de Puebla Ciudad Mural. Puebla Ciudad Mural. Que es el segundo punto, ¿no? Exactamente. La expresión artística derivada en muralismo que te refleje una correcta y bella imagen urbana es una cuestión que podemos incentivar. Y también para la aparición de nuevos talentos y en otra cuestión, pasando a otro tema, pero que involucra a toda la propuesta, desafortunadamente el periodismo cultural en muchos de los casos, por llevar ese grado de crítica, ha sido criminalizado y ha sido de alguna manera también dejado a un lado o no lo suficientemente explotado por marginación, porque a muchas partes del gobierno no les gusta escuchar la crítica que muy informadamente se da desde el periodismo de cultura. Y en ello, pues bueno, nosotros tendremos que incentivar los círculos de discusión suficientes para poder dar causa a este tipo de expresión. Sí. Yo veo esto de Puebla Ciudad Mural, que se me hace muy interesante lo que están haciendo en Xonaca y en Xanenetla, ¿no? Que hay algunas manifestaciones interesantes, pero también el arte callejero, esto que te decía yo del hombre Talavera, hay muchos personajes que han desaparecido que le daban un toque diferente a las esculturas vivas, ¿no? Así es. Que se presentaban en muchas partes. El tema de los sapos, donde tu padre y yo caminamos infinidad de veces viendo las antigüedades, observando las aportaciones del comercio filipino en la época de la nave de China, cómo se vendían ahí una cantidad de cosas con masías y con muchos de los bazareros, Bardo, etcétera, etcétera. Todo esto se ha convertido en un mercadillo de plástico, de imitación, de cosas de contrabando, de una cerámica de Guanajuato que la hacen pasar por Talavera, o sea, no hay un control de calidad. Sí, exactamente. Se ha perdido todo esto. Y estamos llenos de los artesanos estos de pulseras y de trenzas y de tantas cosas que los encuentras en todo el mundo. Y Puebla tenía un sello diferente en este asunto. Bueno, Coyoacán, y los encuentras en Madrid y en París y en muchísimas, en todo el mundo está. Así es. El sello poblano se ha perdido. Absolutamente. Con eso empecé esta plática. Yo creo que hemos desdibujado nuestra propia identidad. No es raro porque, pues bueno, no hay incentivos desde un gobierno municipal que no entiende, no conoce de la poblanidad. Y por eso me preocupa, sin que esto sea una cuestión proteccionista, chauvinista, el que gobiernos que no se identifican de raíz con este tipo de cuestiones, pues meramente hemos tenido un cauce de ocurrencias verdaderamente lastimoso para nosotros. Creo que a fin de cuentas el poblano tiene un lugar ganado y un lugar definido en su propia personalidad, en su propia historia, vinculado a su historia y tradición de siglos, que por cierto, pues estos son las bases que nosotros aportaríamos para poder celebrar esos 5 siglos de grandeza que estamos ya próximos a tener que celebrar como ciudad. Nuestra fundación exactamente. Había dos o tres fiestas básicas 13 años, para entender cómo éramos los poblanos en el pasado. Uno era el Corpus Christi. Sí, claro. Bueno, antes la fiesta de San José, la parroquia de San José. El Corpus Christi
la Feria del Carmen, ¿no? El Carmen, que era la El tradición. Carmen, Claro. que era de las tradiciones así básicas. Sin que esto sea restrictivo también de otro tipo de expresiones, pero no ponemos de alguna manera a perder ese hilo conductor que nosotros teníamos en la cultura y la poblanidad. Poco se habla de la poblanidad y yo creo que es base y sostenimiento de toda la política pública, a fin de cuentas. O sea, esto es una cuestión que debería de ser prácticamente transversal y desafortunadamente lo que se ha hecho orgánica y estructuralmente con el ayuntamiento, más allá de involucrar a la propia sociedad, más allá de tenderle puentes a los artistas, a todos aquellos que tienen algún tipo de expresión y de cultura o de cuestiones de influencia cultural, se les ha cerrado la puerta. Sí. Se les ha cerrado absolutamente la puerta. E institucionalmente tampoco en la parte educativa se le ha apostado, salvo tres universidades. Se ha hecho una especie de mafia. Sí, ¿no? Y salvo 3 universidades que de alguna manera contactan o conviven en sus planes académicos, la UAP, la NAHUAT, la Ibero, con cuestiones que tienen que ver con la expresión artística local. Eso es una cuestión que nos debe de alguna manera ocupar, porque verdaderamente creo que no le estamos dando incentivos. UAP, NAHUAT e Ibero. Así es, a manera de diplomados, a manera incluso de una maestría. Y sin embargo, de gestión cultural, exactamente. Y sin embargo, creo que todo esto y todo lo que hemos platicado de la oferta que yo he hecho en materia de seguridad, en materia de agua, en materia de mercados, en materia de ese plan que presentamos en 7 puntos original, donde caben todos estos subplanes, por decirlo de esa manera, lo que debe regir una cuestión que yo creo que es obligación para quienes hacen política pública y para quienes están en la obligación de gobierno. Y me refiero, por supuesto, a que esto no sean ocurrencias aisladas, sino que constituyan sistema y engranaje para poder tener sentido hacia una ciudad que ha perdido el rumbo. Y lo ha perdido en muchas maneras, Jesús Manuel. Muchísimo. A ver, muchísimo. De verdad, se nos debe caer la cara de vergüenza de ser de las 2.446 ciudades, aquella que en segundo lugar aloja mayor pobreza urbana, abajo de Catepec. Eso no puede pasar, Jesús Manuel. De verdad, es una condición de los poblanos con la cual ya nos habituamos a vivir y alojar dentro de nuestras propias entrañas a la pobreza urbana como si no existiera. Pero tenemos una rueda de la fortuna. Pero es como si no existiera. A ver, aquí está la pobreza lastimándonos y haciéndonos cicatrices en la cara como poblanos. Ah, pero miren, aquí está la rueda de la fortuna, y aquí está la ciudad más cool, y aquí está el Museo Barroco. Realmente, eso es lo que nos merecemos. Ay, Dios mío. Pues Memo, te deseo mucha suerte, hay muchos me gusta, que no sé quién los manda, pero hay muchos de corazoncitos y esas cosas. Qué bueno. Saludos a todos. Ojalá te vaya bien con la presentación, ojalá se debata sobre esto, se debata sobre los proyectos de la administración de la ciudad, sobre la identidad, sobre la pluralidad, porque la hemos perdido. Sin duda. La hemos perdido, definitivamente la hemos perdido. Y creo que es una característica fundacional de nosotros los poblanos que no podemos perder. ¿Y sabes por qué la hemos perdido? Porque nos hemos dejado gobernar por gente que viene de fuera. Hay gente que ha venido a hacerle daño a la ciudad con perversidad, con alevosía, con ventaja. Bueno, Memo, mucha suerte. Muchas a ver si gracias, nos visitas antes de que termine esto, ¿no? No, encantado, con mucho gusto, aquí estaremos. Hablamos de cultura y a ver si otro día hablamos de los... Y si quieres de populismo y de lo que guste. Populismo. También. Bueno, el doctor. No, pues hay un libro que presenté acá, ¿te acuerdas? Sí, claro, hace muchos años. Bueno, pues ahí estamos. Bueno, muchas gracias, hermano.